Bueno, buenas tardes. Lo primero que voy a dar es las gracias por haberme invitado y decir que estoy realmente, me siento súper honrada de integrar este panel. No sé si estoy a la altura de los muchachos, pero vengo a explicar un poquito cuál es la situación real de la criminalización en Argentina. Y le voy a poner un poco más de énfasis valorativo, más parecido a lo que dice Diego, que lo comparto íntegramente y a veces no... Es un poco difícil hacer opiniones demasiado jugadas en estos temas cuando uno es funcionario público porque tiene que resguardar un poco las formas, pero hago mías las opiniones de Diego respecto a muchos de los temas que dijo, que en Argentina son absolutamente, se ven todos los días y es moneda corriente, y que es el principal problema que tenemos para poder hablar de las consecuencias de la criminalización y de por qué, y de las causas de la criminalización. El primer problema que tenemos, esto es un ámbito de operadores judiciales, entonces lo primero que les voy a decir es que de esto no sabemos nada. Ya lo dije la otra vez en la jornada anterior, los operadores judiciales y los que formamos parte de la defensa no sabemos qué es el cannabis, no entendemos qué son los usuarios, no sabemos qué es el autocultivo, no sabemos qué es el cultivo solidario y no entendemos la diferencia entre esto y el narcotráfico. No somos la excepción, estamos dentro de un sistema judicial que se ha formado estrictamente en una mirada del derecho penal sobre las drogas, como pasa con el discurso médico, que cuando estudia el cannabis lo estudia dentro de lo que es el ámbito de la toxicología y no en otro. Con lo cual, para el discurso médico-científico, todo lo que es droga, y cannabis está incluido, es una sustancia tóxica que produce efectos nocivos, y para nosotros es una sustancia prohibida que forma parte de lo que es el ámbito criminal y no se mira desde otro lado. Esta formación del discurso jurídico me parece que es el gran problema que subyace al sistema de la criminalización, y es lo que está produciendo un perjuicio enorme en gente que en realidad lo que está haciendo es ejercer un derecho, como decía Diego. Y nosotros como operadores jurídicos lo que tenemos que hacer, esto en todas las charlas que voy, es deconstruir el concepto, la formación que tenemos de discurso jurídico sobre este tema, reconfigurar la concepción de cannabis que venimos teniendo, y intentar cuestionar cuál es el discurso oculto, qué en realidad es lo que se está penalizando, por qué se lo está penalizando, y si realmente eso, analizado a la luz del derecho constitucional, puede seguir siendo avalado. Lo tremendo de la situación es que hasta que no existió el tema desde el punto de vista medicinal, ni siquiera existía la posibilidad de cuestionárselo. Hoy los operadores jurídicos nos lo cuestionamos porque nos sentimos usuarios o posibles usuarios. Entonces dejamos de... cuando empezamos a ponernos en los zapatos de esa persona que estábamos viendo como delincuente, ahí empezamos a revisar si ese sistema prohibicionista al que formamos parte y ese discurso con la mirada tan estigmatizante sobre el usuario es válido o no es válido. Pero hasta tanto no lo vimos como alguna posibilidad de ser usuarios nosotros y nuestras familias, no pudimos cuestionarnos el discurso. Que bueno, saludo que se esté cuestionando, pero la realidad es que es una hipocresía enorme. Nosotros, antes eran los otros, los delincuentes, y ahora, como nosotros podemos ser los posibles usuarios, nos miramos para adentro y decimos, ¿servirá para otra cosa? ¿Será otra cosa esto? La ley en realidad demasiado no se modificó en ese sentido, sigue estando penalizado. Entonces lo primero que hay que ver un poco es que conocer algunos temas que dijo Alejandro, los destaco, que el cannabis es una planta que tiene varios usos, que lo que se utiliza principalmente para todos los usos que son recreativos y terapéuticos es la flor, es el cogollo, y no el resto de la planta. Y esto es fundamental porque en las investigaciones criminales lo que se secuestra es todo. Ustedes van a ver causas donde se secuestran desde el tallo y se pesa y se perita hasta las hojas, y cuando no se pesa la maceta a la tierra, o no se peritan los frascos con los que se hizo el aceite. No le estoy diciendo algo más o menos hipócrita o algo para hacerlos reír. En el caso de Adriana Funaro, lo que se peritaban, entre otras cosas, fueron los frascos donde ella guardaba cogollos
o los frascos, las jeringas donde tenía el aceite de uso terapéutico. Entonces, el desconocimiento que tenemos los operadores jurídicos sobre qué es concretamente el cannabis y qué parte de la planta tiene algún tipo de uso, o puede ser usada con algún efecto nocivo en realidad, es lo que impide un poco medir, por ejemplo, cantidades o diferenciar un uso terapéutico de otro uso o presumir que necesariamente estamos ante un caso de narcotráfico. A Adriana Fúnaro le pesaron casi 6 kilos en el acta de procedimiento del allanamiento que realizaron en su casa. Ella tenía un poquito más de 30 plantas, pero algunas eran plantines, no tenían ni siquiera cogollos. Sin embargo, en la pericia original, en el acta, el primer pesaje habla de 6 kilos. Es muy difícil para un juez penal interpretar que 6 kilos es uso personal, o es un uso en el ámbito privado, o puede ser un uso terapéutico. Cuando conocemos un poco qué es lo que se está pesando, se sabe, porque en ningún acta de procedimiento van a haber fotos del pesaje o filmaciones del pesaje. Con lo cual es una cosa bastante misteriosa. Se sabe que se pesan, solo le sacaron las macetas y la tierra y le pesan la planta completa. Una planta de cannabis florecida en outdoor puede medir 2 metros, 2 metros y medio. Ale, ¿me equivoco? 2 metros. ¿Cuánto puede pesar una planta de 2 metros con sus hojas, con sus flores? Entonces, empezar a entender desde el lado nuestro primero qué es lo que se usa de la planta. A ver, ¿qué se usa? El cogollo, ¿sí? También hay que saber que los cogollos, para poder ser usados, primero que la planta florece una vez al año, el resto del año no se sabe si va a florecer, con lo cual las investigaciones donde se secuestran plantas que no tienen cogollos directamente deberían ser desestimadas. No hay forma de saber si esa planta va a producir la sustancia que luego podría ser considerada estupefacientes en los términos de la ley penal. Sin embargo, se secuestra desde el plantín hasta la semilla, como parte, digamos, del botín de la criminalización. Que la flor, una vez que se cosecha, hay que secarla, que pierde entre el 70 y 80% del peso, con lo cual una cosa es pesar la flor recién cortada de la planta y otra cosa es lo que realmente se va a poder obtener de sustancia concreta con esa flor una vez que esté secada, que es el 20% en realidad del peso, ¿sí? ¿Por qué hablo del peso? Porque es uno de los elementos fundamentales que tienen en vista los jueces, la policía, los fiscales para saber cuánto estupefaciente tiene la persona. Entender también o conocer que cuando se habla de cannabis terapéutico, en Argentina el uso principal difundido es el del aceite, como bien dijo Alejandro, y en otros lugares del mundo que nos llevan 20 años de ventaja, tenemos el uso vaporizado, tenemos cremas, tinturas, parches para el dolor, hay incluso supositorios, hay incluso una especie de ovulitos que sirven para el dolor menstrual, hay chicles que se usan para fibromialgia. O sea, estamos hablando de una variedad en materia medicinal impresionante que acá directamente se desconoce, salvo en ámbitos muy específicos, y que directamente el judicial no puede concebir. Entiende el aceite porque es el que se le dio difusión en los medios de comunicación a partir de las madres, en realidad, que formaban las agrupaciones de cannabis terapéutico y que rompieron la lógica del delincuente, la lógica estigmatizante del usuario. Entonces, a partir de ellas, como ellos usaban principalmente aceite, es que la población argentina conoce el aceite como forma de administración del cannabis terapéutico. Para producir ese famoso aceite, para reducir y producir la primera parte del aceite, que es concentrada, porque después se va diluyendo en aceites de coco o de oliva, se necesita una cantidad muy importante de cogollos, porque el aceite es una especie de reducción, con lo cual, para producir cannabis terapéutico hay que saber de antemano que se necesita muchísimas más plantas, muchísimos más cogollos que para el uso recreativo. Entonces, mayor cantidad de plantas en un jardín no es más narcotráfico, no es más delito, es probablemente un uso terapéutico. 2 o 3 plantas puede tener otro fin u otro uso. También hay que saber que los movimientos canábicos que tienen tanta importancia, que son los que realmente saben sobre esto y de los que nosotros tenemos que estar aprendiendo, y que tenemos
todos los defensores, por lo menos tener relación con estas agrupaciones para poder entender y conocer cuando nos toca trabajar en los casos, tienen una lógica que es anticonsumo, que es anticapitalista, que es antiventa y compra permanente. Tienen una lógica solidaria que a nosotros nos cuesta muchísimo entender porque tenemos una formación diferente, donde la medicación hay una industria que la produce, que la vende, que se comercializa de una manera, y así todo lo que rige nuestra vida. Y ellos tienen una lógica muy diferente, que es la lógica solidaria, que es la lógica de la donación, del compartir, que la tienen, que es la cultura con la que viven, es la forma en la que viven. Entonces, cuando produce una persona para uso recreativo, muchas veces dona el excedente para uso medicinal o produce aceite que luego dona. Y a la vez, muchos de los cultivadores medicinales, con fines medicinales, que en realidad me gusta más decir terapéutico, porque es más abarcativo que el medicinal, producen a lo mejor más de una cepa, solo usan una y donan otra, o más de una genética de la planta, solo usan una y donan otra, o directamente están agrupados en asociaciones donde se cultivan diferentes cepas, pero gran cantidad. Entonces se van intercambiando las cepas de aceite según la necesidad del paciente. También hay que conocer que ciertas patologías, que el cannabis terapéutico, que es lo que rompe esta lógica del delincuente, no es una medicina que cura, no se puede entender así, y que es la lógica que en realidad con la que nosotros comprendemos a la medicina, sino que es una sustancia que sirve para paliar síntomas de patologías generalmente severas y que sirve específicamente en patologías muy, muy severas crónicas, como dolores crónicos, como puede ser de artrosis, como es enfermedades, dolor neuropático, enfermedades que produzcan dolores muy intensos para cáncer, para HIV, para Parkinson, para enfermedades que no tienen cura. Palían estos síntomas, sirven para esto. Hay que conocer un poquito para entender por qué hay mucho más usuarios adultos mayores que jóvenes de lo que es medicinal. Y que cuando no se utiliza únicamente la lógica de la criminalización, lo que se está haciendo es producir un daño enorme en la salud de gente que no tiene otra solución en la medicina tradicional y que está entrando en la lógica de la medicina que no se parece a la del sistema de consumo. Está usando está incorporando esta lógica de la solidaridad y del empoderamiento en la salud. Nosotros cuando trabajamos en las causas penales, digo nosotros como parte del sistema judicial, pocas veces nos detenemos a pensar el daño que producimos con la aplicación de la ley penal. Se aplica la ley directamente, la ley nunca se cuestiona y no se piensa más allá qué es lo que se está haciendo. Argentina tiene antecedentes, porque el caso de Sebastián Furlan es uno de los casos que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado argentino fue condenado por incumplimientos, entre otros, del derecho a la salud de esta persona. Entonces hay que ponerse un poco en la lógica tanto de cuál es la consecuencia de la criminalización individualmente respecto de la persona afectada y también si a largo plazo lo que estamos haciendo dentro de la justicia no es generar un perjuicio económico que después va a ser medido en algún tipo de proceso y que el Estado argentino va a tener que reparar. O sea, nosotros vamos a terminar reparando con nuestros impuestos el daño que estamos causando hoy a la salud a personas que estamos persiguiendo con una ley absurda cuando en realidad están ejerciendo lo que es un derecho y que no tienen otra solución. ¿Por qué yo puedo hablar un poquito de esto sin ser experta como es Alejandro, sin ser una catedrática como es Diego? Porque me tocó este caso, un día para el otro, detuvieron a una persona que era un referente del movimiento canábico, una cultivadora solidaria, que además es usuaria terapéutica, y que ella cultivaba en Ezeiza, en su casa, una cantidad de plantas interesantes, hacía mucho tiempo y hacía aceite. Y el aceite tanto lo usaba ella y lo donaba, tanto a una niña con microcefalia como a varias personas que tenían cáncer.
Como pasa en la mayoría de los casos, a ver, los cultivadores históricos saben que si el cultivo se ve, corren riesgo de ser denunciados o de ser allanados porque la policía lo advierte. Entonces, son muy cuidadosos en las formas y en general sus plantas no se ven. Entonces, o son indoor o directamente están protegidas de alguna manera. Este era el caso de Adriana. Adriana hace años que cultiva, vive en el mismo barrio hace 20 años y nunca había tenido un problema. El que la denuncia es el vecino al lado por un motivo diferente. La mayoría de las causas contra cultivadores se inician con este tipo de denuncias. No tienen que ver con un señor o señora que le interesa la salud pública, no tiene que ver con alguien que esté interesado en el bienestar general, en el bien común o en el bien de la población, sino con algún problema de enemistad que es personal o vecinal, o sea, doméstico o vecinal. O es alguno que conocía las plantas porque entraba a la casa y tenía una relación con la persona, se peleó y en venganza se la denuncia, o directamente es el vecino, o que mira y tiene una mirada moralista y se horror una planta prohibida y hace una denuncia por las dudas de que esté pasando algo malo, aunque no le afecte en lo más mínimo, o directamente un enemigo directo, específico, como en el caso de Adriana, que el vecino en realidad el problema que tenía es que no quería la medianera, que la municipalidad le habilitó a ella a construir. Él sencillamente le dio la orden, como hay una cuestión de género ahí también, ella no lo obedeció, como correspondía por su condición de mujer, y el señor la denunció. La denunció 10 veces, para que se entienda qué nivel. 2 fueron por la tenencia de las plantas. Tiene otras 8 denuncias abiertas en este momento por otro tipo de figuras inventadas, ninguna relacionada con cannabis, porque ya se le acabó el argumento, pero tiene 2. La causa principal, que es en la que yo intervengo como defensora, es en la que la allanaron, pese a que la investigación previa estableció que no había ningún tipo de indicio de narcotráfico. Ella no vendía, nadie le golpeaba la puerta, no había pasamanos, no había estos movimientos. O sea, a ver, cuando se trata de cannabis y de plantas, esto lo mencionó Diego, lo dijo con palabras un poco más formales, todas las buenas prácticas profesionales que tienen en materia investigativa muchos fiscales y muchos jueces no se aplican. La misma lógica investigativa que se tiene con Paco o con otro tipo de sustancias, de buscar compradores previos y después recién allanar, en el caso del cannabis no. Con la sola existencia de la planta se allana y la sola existencia genera el peligro, o está concebida que la sola existencia de la planta es el peligro para la salud pública. Algo que desde ya es ridículo. La sola existencia. Por eso es que Adriana Funaro Condabla dice siempre que el juez equipara la planta a un arma, a la tenencia del arma, porque está hablando de este concepto del delito de peligro. Cuando se habla de cultivadores de cannabis, lo que los jueces y los fiscales y la mayoría de los operadores dejan de lado es la finalidad de para qué se tenía esa sustancia, si la finalidad, si existía esta ultra intención de narcotráfico que prevé la ley de droga o no. Es como que esa parte desaparece. El derecho de defensa se ve siempre vulnerado porque el trabajo del defensor es intentar acreditar el bien, el fin lícito de la tenencia de la planta cuando debería haber sido al revés. Y es como que el debido proceso, las reglas del debido proceso se modifican. En el caso de Funaro, yo lo que tuve que hacer fue aprender algo mucho, para lo cual conté con estas agrupaciones de cultivadores que son maravillosas y solidarias, súper respetuosas, mucho más respetuosas en el trato con nosotros que muchas de otras personas relacionadas con otras causas donde me toca intervenir. Y después tuve que acreditar todo lo que ella dijo. Ella explicó que era cultivadora solidaria, explicó que entregaba el aceite, explicó para qué lo hacía, explicó las dolencias que tenía. Y se tuvo que presentar la evidencia médica de sus dolencias. El médico que asesoraba a la menor que recibía el aceite para que explique las cantidades y cómo se lo había recetado. Las personas usuarias directas que recibían el aceite. Se tuvo que acreditar, o sea, todo lo que ella dijo fue obligación mía acreditarlo, porque si no el delito estaba directamente con la existencia de la planta. Lo que les quiero decir es, acá la justicia cambia esta mirada de acreditar el delito y de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia desaparece con la existencia de la planta. ¿Se entiende? Y
hay una mirada de género también muy particular. En el caso de las mujeres, tienen un riesgo mucho más fuerte de criminalización porque son las que cargan con el peso en los casos de aceite terapéutico, de uso terapéutico de cannabis, porque son las que tienen a su cargo cuidado de los enfermos, claro, tanto menores o mayores. Entonces son las más probable que sean las que plantan y son las que están en mayor riesgo de criminalización. Por eso existen las mamacultivos. Y en el caso de los hombres hay otro problema que es al revés. Como no les cree, cuando los detienen a los cultivadores terapéuticos, hombres, no les creen que son terapéuticos. Eso es lo que le está pasando a Lautaro Ferraro, lo que le pasó a los hermanos Salí, lo que le pasa a Diego Gómez, lo que le pasó al profesor Loza, lo que les pasa, o sea, el que es cultivador terapéutico pero es hombre, no se le cree que en realidad su fin sea lícito y pueda ser medicinal o tenga un fin diferente del narcotráfico. Porque esa es una carga que debe tener la mujer. Entonces en realidad es un delincuente que me está disfrazando ahora con la excusa de la ley. Y esto es lo que está pasando. Entonces las mujeres por ahí tienen mayor riesgo de criminalización, pero luego tienen una mayor posibilidad de defenderse cuando el uso es terapéutico. Y los hombres tienen por ahí están menos en contacto con el cultivo en materia terapéutica porque tienen menos a cargo por una cuestión social, ¿no? El cuidado del paciente o el contacto con la planta del paciente, pero una vez que los criminalizan, no los dejan en libertad nunca, es difícil incluso obtener arrestos domiciliarios que las mujeres sí tienen, y es muy difícil que los operadores jurídicos los vean como otra cosa que no sea delincuentes. Voy a intentar cerrar con esto, porque puedo hablar 1 hora y media más. Acá hay que cambiar el chip de dos maneras. Primero nosotros, y los defensores oficiales en particular, porque estas causas, como bien indicó Alejandro, y en tanto la ley 27.350, que cuando se debatió en Cámara de Diputados, incluía varios proyectos de ley, uno de los cuales específicamente despenalizaba el autocultivo, y que no se incluyó en la ley porque lo que se les informó a las agrupaciones en la cara, el grupo de legisladores que presentó el proyecto definitivo, era que el artículo 8º los estaba incluyendo. Entonces no era necesario escribir se despenaliza el autocultivo, porque iban a estar protegidos, amparados por ese artículo 8º que luego se reglamentó mal y quitándole el sentido se los dejó absolutamente desamparados. Entonces, por un lado, existe una ley de cannabis terapéutico, ¿sí? Medicinal, dice la palabra que usa, que no le dio ninguna solución a los cultivadores. Por otro lado, y a los autocultivadores. Por otro lado, a la vez restringe el acceso al aceite por cualquier otra vía. Un montón de patologías en Argentina, aun cuando se habilitara la importación de aceite, no pueden ser tratadas con aceite importado por cuestiones de cómo se configura el aceite con el cuerpo, cómo se tratan las distintas patologías con el aceite. La variedad de cepas, la forma en que el sistema endocannabinoide del cuerpo humano recepta los distintos tipos de aceite. El autocultivo es la forma que más abarca las distintas patologías y que mejor cobertura de salud da, a la par del importado. El aceite puede ser importado. Entonces, en ese sentido hay que cambiar el chip para entender que la criminalización va a seguir siendo contra usuarios terapéuticos, además de los recreativos, porque otro tipo de ley no les da otra solución. Eso primero. Y por otro lado, como operadores jurídicos, cuestionarnos realmente qué ley estamos aplicando cuando aplicamos la ley penal. Qué ley estamos aplicando, contra quién estamos yendo y si estamos protegiendo algún bien jurídico en serio o no. Y tener en cuenta que la mirada tiene que ser siempre al revés. Primero desde el derecho constitucional. ¿Qué derecho está ejerciendo la persona? Si se está ejerciendo un derecho que deriva del preámbulo, que tiene que ver con el bienestar general, un derecho que deriva de los pactos internacionales incorporados por el 75, inciso 22, el Estado no puede tener una injerencia arbitraria, que es lo que decía Diego. Y que el derecho penal siempre es la última ratio en casos determinados y cuando hay concreta afectación al bien jurídico tutelado. La salud, el fallo Funaro, en el sobreseimiento, una de las partes que más me gusta del fallo es que los jueces receptan expresamente que la salud pública incluye la salud individual de cada una de las personas que conformamos el colectivo de habitantes. Entonces, en tanto lo que hagan estas personas sea en favor de su salud
uso recreativo, uso terapéutico, no importa el uso, pero lo hagan en favor de su salud, de ninguna manera se puede seguir mirando con la óptica del derecho penal y seguir persiguiendo. Nosotros como defensores públicos somos la primer línea de defensa y la última en muchos casos. Y tenemos, me parece, que la obligación de formarnos en este tema, porque la criminalización va a seguir y se va a agravar, dado que a medida que se va conociendo el cannabis en la población, más cantidad de gente que quiere usarlo, más cantidad de gente lo requiere, mayor demanda. Por lo tanto, es mucho más fácil seguir produciendo causas penales de todos estos usuarios. Desde ya les agradezco la oportunidad de haber hablado. Quedo a disposición de ustedes en la experiencia que tuve en la causa, que todavía no terminó porque hay otra causa abierta, y tengo el fallo también para si alguno lo quiere leer. Gracias.